vamos a dar comienzo, tenemos que seguir ampliando al respecto sobre las actualizaciones que prepara el equipo Aston Martin. Ya sabemos, os hemos estado hablando en el canal de las mejoras que se preparan para Imola. Y recordad, estamos hablando de que muchos equipos van a llevar actualizaciones para Miami. Todos los equipos que van a llevar mejoras en Miami, ya os contamos en el canal, Mercedes y Ferrari, sobre todo sorprendentemente Ferrari, parece que van a llevar actualizaciones, pero son que las han atrasado, porque esas actualizaciones deberían de ser las que llegaron en Japón, que las iban a llevar en Miami, pero al final por lo que sea, las iban a llevar en Imola, perdonad, pero por lo que sea las llevan en Miami. En el resto de los casos, todos las van a llevar seguramente a Imola, salvo que haya sido capaz de adelantarles, que un equipo que las han adelantado os lo vamos a comentar también en este vídeo. Pero Aston Martin no las ha adelantado, llevó sus actualizaciones en Japón y, cumpliendo lo que se nos había dicho antes de que diese comienzo la temporada, las siguientes son en Imola. ¿Por qué cumpliendo lo que dijeron al principio de temporada? Porque en fines de semana con formato al sprint no va a haber actualizaciones, no por lo menos actualizaciones grandes, no por lo menos actualizaciones que cambien mucho el coche. Se podrá llevar algún circuito específico o alguna mejora mínima, quizá aparece, no apareció en China, pero no tenemos constancia de eso, y las importantes van a llegar en ese Gran Premio de Imola. Se trabaja desde hace mucho tiempo en ese paquete que ya os hemos estado hablando y Fernando Alonso es también quien se ha pronunciado, hablándoos acerca de esas mejoras por si no tenéis constancia, por si se os han olvidado y no queréis ver los vídeos anteriores, que aún así yo os recomiendo que veáis los vídeos anteriores para saber específicamente qué es lo que van a mejorar y qué es lo que espera Aston Martin, pero de forma muy reducida se va a mejorar otra vez suelo y difusor, y digo otra vez porque ya hubo esas actualizaciones en Japón en esas zonas. Si queréis saber el por qué se repiten en esas zonas, lo tenéis en los anteriores vídeos, como digo, pero eso son lo que va a mejorar Aston Martin en este paquete grande que van a introducir en Imola, del cual tienen depositadas muchas las esperanzas. Y Alonso, hay una cosa clara, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿A qué nos referimos con esto? Hay una cosa clara, que es lo que quiere conseguir progresar con estas actualizaciones que se van a introducir, que es mejorar el ritmo de carrera. También os digo que por supuesto es algo que todos podemos ver, que ese es el punto negativo que está teniendo el equipo Aston Martin. Pues sí, desde luego que eso es así, pero efectivamente es lo que necesitan mejorar y es lo que está pidiendo que haya mejoras Fernando Alonso. Ya sabemos que hasta ahora hemos visto un Alonso que está haciendo una de las temporadas, yo diría, mejores que ha hecho en su carrera deportiva, pero hasta ahora no está pudiendo rendir de la mejor forma posible por culpa de estas actualizaciones. Por supuesto, por culpa de que el coche en carrera es peor. Por eso quiere mejorar ese punto. En clasificación es muy bueno el coche, ya lo hemos visto, ya lo ha demostrado, y eso nos deja ver que el coche es rápido, por lo menos, que el coche es bueno, pero falta ese puntito en carrera. Un coche que, especialmente en circuitos con mucha degradación, falla, le cuesta más que a sus rivales. Cuando hay poca degradación está al nivel, pero cuando hay muchas vemos que degrada mucho más que los rivales, y sobre todo sigue siendo un coche que le cuesta con mucho combustible. Se ha mejorado mucho esto en las últimas carreras, pero con esas mejoras del suelo y difusor es la intención que tiene, mejorar también el balance para con mucho combustible ser capaces de rendir mejor en carrera. Seguimos repitiendo las mismas cosas, pero vemos cada domingo que somos el quinto equipo más rápido, por la razón que sea. Los otros no consiguen las mejores vueltas el sábado y nos clasificamos delante de ellos, y luego está esa lucha todos los domingos. Así que vamos a ver si podemos mejorar el coche, que por cierto, y me vienen muy bien estas palabras que va a comentarnos Mike Crack, porque es algo que yo os he dicho en el canal, pero es algo que si ya encima está respaldado porque la opinión desde dentro del equipo Aston Martin es la misma, pues me viene muy bien, que es que sí, van a llegar estas mejoras, Aston Martin las está vendiendo, son mejoras importantes, son progresos que esperan poder notarse desde el primer momento y mejorar ese ritmo de carrera que está pidiendo Alonso. Ahora bien, todos los equipos empiezan a mejorar a partir de Imola ya de lleno. Va a haber muchas mejoras a partir de ese momento con toda la gira europea. En Imola se llevan, si no todos los equipos, casi todos paquetes grandes de actualizaciones, y si no lo llevas en Imola es que lo has conseguido adelantar, como os estamos diciendo, a Miami. Entonces, lo que quiero decir con esto es
no pasa a ser que tú mejores, pasa a ser cuánto mejoras contra tus rivales. Y eso es importante, es lo que os comentábamos también en pretemporada. Y es que lo importante no es cuánto mejores con respecto al año pasado. Este Aston Martin ha mejorado casi segundo y medio con respecto a, por ejemplo, entre Japón y Japón, que fue una buena carrera comparativa porque era finales del año pasado y principios de este. Se ha mejorado segundo y medio, pero es que no es cuánto mejores contra tus rivales. No es cuánto mejores tú, perdonad, sino cuánto mejores contra tus rivales. Eso pasa otra vez en Imola, porque todos van a llevar. No sirve de nada que Aston Martin mejore medio segundo si tu rival, si Mercedes, por ejemplo, mejora 7 décimas por vuelta. Pues al final te está sacando 2 más que antes, si es que ya te estaba sacando o te ha recortado 2. En este caso, como ya siempre os decimos que Mercedes y Aston están muy igualados, te está sacando 2 décimas. Si tú mejoras medio segundo y McLaren 3 décimas, pues ya les estás recortando 2, pero es una mejora de 2 décimas con respecto a McLaren, no una mejora de medio segundo, aunque tú lo que cuantifiques es que va a mejorar medio segundo. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, eso es algo importante. Vienen muchas actualizaciones este fin de semana en Imola y si no es en Imola, un pelín antes, así que cuidado con esto. Sí, creo que todo el mundo tiene algo en la maleta para Imola. Creo que todo el mundo está apostando por las piezas de carbono y por supuesto no todo estará listo para una sprint, pero pienso que todo el paddock tendrá un aspecto diferente para Imola. James Allison ha hablado acerca de las actualizaciones que va a introducir el equipo Mercedes este fin de semana en el Gran Premio de Miami, y es que este nuevo suelo y nuevo diseño de pontones que va a introducir el equipo Mercedes en Miami antes de Imola, porque luego en Imola todavía faltarán algunas actualizaciones que se van a introducir. El objetivo que tienen, según comenta el gurú de Mercedes, es conseguir solucionar los problemas que tienen ahora mismo. Ya sabemos que Mercedes es un equipo que ha presentado bastantes problemas. No es un coche que tenga buena velocidad en curva alta, pero en sí el paso por curva en general, ya no curva alta, media o baja, el paso por curva en general suele ser malo, porque en los circuitos, claro, en un circuito en el que es sobre todo de curva alta, están rindiendo mal en curva alta. Dices, vale, bueno, pues veremos en las curvas de baja velocidad, pero es que en las curvas de baja velocidad tampoco están rindiendo especialmente bien. Por supuesto, sigue siendo suficiente para ser cuarto o quinto equipo como poco, que, oye, no es tan mal como están incluso vendiendo, en ese sentido no están siendo últimos de toda la parrilla, pero sí que no cumple las expectativas, ya no de Mercedes en general, sino las que tenía Mercedes, porque lo que se hablaba, lo que se comentaba, lo que se venía comentando del nuevo coche, del nuevo concepto que han introducido este año, es que iba a pelear con Red Bull. Entonces están muy lejos, por supuesto, de esa situación. Todavía falta mucho camino para que Mercedes sea capaz de solucionar esas complicaciones que están teniendo, pero estas actualizaciones que van a llevar, se reporta que van a llevar, las comentó el propio Toto Wolff, que introducirán este fin de semana en el circuito de Miami, esperan que sean el primer paso para conseguir al final definitivamente solucionar estos problemas y por ende, si son capaces de solucionarlo, pues estar más cerca de McLaren y de Ferrari, también dependiendo del circuito, pero en pautas generales ser capaces de estar más cerca y poder pelear contra ellos. Tenemos paquetes de mejoras para el coche, pero también componentes que esperamos que rectifiquen el equilibrio subyacente que nos está causando dificultades. Hemos tenido una especie de coche muy limitado por los neumáticos delanteros durante todo el año, especialmente en curvas de baja velocidad, y este fin de semana eso se ha expuesto al máximo. Una vez que tienes neumáticos delanteros que no quieren hacer la curva, los pilotos tienen que esperar una eternidad para coger potencia a la salida de las curvas y pierden tiempo por vuelta. No es nada agradable tener un fin de semana en el que, a pesar de que todos los pilotos lo han hecho de forma completamente y han pilotado bien, el hardware no está donde debe o debería estar. Por supuesto, el reto al que nos enfrentamos en las próximas carreras es intentar mejorar tanto la puesta a punto del coche como las piezas que aportamos del coche. Que por cierto, Mercedes no es el único equipo que va a introducir actualizaciones según se está informando en el circuito de Miami, y es que el equipo Ferrari va a introducir actualizaciones este fin de semana en Miami. Pues no teníamos constancia al respecto sobre esto, pero según unas palabras de Charles Leclerc, es decir, según las palabras del propio piloto, sí.
o se ha equivocado, o se ha expresado mal, o de verdad van a introducir estas actualizaciones, las cuales, por cierto, yo diría que pueden ir muy similar a lo que estábamos hablando de Mercedes. Mercedes también va a llevar, según se reporta, novedades en Miami, pero las novedades de Mercedes, yo os digo, yo personalmente, que son atrasadas, porque Mercedes iba a introducir unas actualizaciones que no acabaron introduciendo. Ferrari más de lo mismo. Ferrari iba a introducir unas actualizaciones en Japón. Finalmente no las llevaron. ¿Por qué? Porque las querían retrasar a Imola para tener un gran paquete de actualizaciones y conseguir ahí dar un upgrade bastante grande. Eso es lo que se informó, eso es lo que se estuvo contando, eso es lo que estaba diciendo desde Ferrari, y por eso en estas primeras carreras hemos visto muy pocas novedades, unas mejoras mínimas en el freno y unas mejoras también que llevaron en las suspensiones, pero todo con un objetivo de optimizar un poco más lo que ya tenían, no con el objetivo de mejorar. No se esperaban mejoras entonces hasta Imola. Puede ser que hayan adelantado algunas de estas actualizaciones, no tenemos constancia. Medios italianos, que son sobre todo quienes más hablan de novedades en muchas ocasiones, y especialmente de Ferrari, no han reportado nada. Pero es que Leclerc ha dicho que sí, que va a haber actualizaciones. Las palabras de Charles son las siguientes: creo que la mejora en Miami debería ayudarnos. Eso es en lo que tenemos que centrarnos ahora. Marcará la dirección que tomemos esta temporada, así que es importante que lo hagamos bien. Es que claramente está diciendo que va a haber mejoras en Miami porque van a marcar esa dirección de la temporada, quizá incluso no mínimas. Yo sinceramente no me lo esperaba este fin de semana, además de tal calibre como estoy diciendo de que van a marcar el resto de la temporada. Bueno, McLaren también va a llevar actualizaciones ahí según se informa, y son las que ellos iban a llevar a Imola, que las han adelantado completamente según se está diciendo. Ferrari también va a llevar en este fin de semana en Miami. Veremos finalmente qué tal son efectivas. Especialmente hay mucho hincapié en ver qué son capaces de hacer Ferrari este fin de semana en Miami, porque es uno de los circuitos que Ferrari marcó en rojo, que Carlos Sainz, mejor dicho, marcó en rojo como posibles buenos fines de semana. Especialmente porque mencionó 3 circuitos donde creía que podrían estar peleando, al igual que lo habían estado en Australia, que logró Carlos la victoria, y uno de ellos era Miami. Era además el más reciente. Luego habló de Singapur y también habló acerca de Las Vegas. Entonces veremos, la verdad que no es por trazado el que más se les adapta. Ahora bien, jugará a favor suya el hecho de el asfalto, y es que es un asfalto que es urbano, como ya sabemos. Los urbanos le viene muy bien al Ferrari, le viene algo peor al Red Bull, y eso les hace que se igualen. Australia fue gracias a eso también. En los circuitos urbanos aparece más graining, Red Bull es el que peor, o de los que peor, lo gestiona de toda la parrilla, mientras que por el contrario Ferrari es el que mejor lo gestiona, no solo desde este año, sino por ejemplo en Las Vegas ocurrió algo también similar, porque apareció mucho graining y Red Bull fue más vulnerable, algo que no ocurrió con el caso de Ferrari, que Leclerc allí estuvo cerca de ganar, de no ser porque salió un coche de seguridad que benefició a Max Verstappen. Así que veremos si con estas actualizaciones son capaces de estar en esa pelea. El otro equipo que también os habíamos hablado, esto ya lo sabemos desde hace bastante tiempo, que va a introducir sus actualizaciones en el Gran Premio de Miami, es McLaren. Pero sobre todo, hablando acerca de las mejoras de McLaren, también os queremos hablar del optimismo que transmiten. Ya os hemos comentado estas mejoras que ellos van a llevar en Miami, las adelantan a las de Imola en su caso, y hay un optimismo bastante grande desde Woking con estas actualizaciones. No sabemos exactamente qué es lo que van a llevar, pero sí que desde hace bastante tiempo ellos también han estado hablando sobre este paquete. Lo iban a llevar, como os decimos, a Imola, se hablaba mucho de este primer paquete de actualizaciones, lo han sido capaces de adelantar. Y si recordamos lo que fueron capaces de hacer el año pasado, cada vez que introducían actualizaciones, cada vez que lo hacían daban pasos de gigante, incluso no solo cuando estaban atrás, no solo cuando estaban más y consiguieron dar un paso gigante para estar peleando por posiciones constantemente de podio, incluso cuando estaban ahí conseguían dar pasos adelante muy grandes. Recordar el paquete que se llevó en Austria, que fue impresionante porque pasaron de ser de los últimos a estar cerca del podio. Norris quedó cuarto, pero luego además consiguieron en el siguiente Gran Premio en Silverstone, que también había mejoras, pasar a estar los dos peleando por el podio, y Piastri no logró el podio por culpa del coche de seguridad que hubo. Quiero decir, el año pasado
tuvieron un desarrollo muy bueno. Ellos mismos se lo han contado durante pretemporada de que fue un desarrollo mejor que cualquier expectativa que pudieras tener, porque es que todo lo que metían funcionaba. No es que todo lo que metas funciona, que ya de por sí es raro que todo lo que introduzcas funcione a la perfección, pero es que superaba sus propias expectativas, iba aún mejor de lo que ya ellos pensaban siempre que introducían algo y siempre aportaba mucho rendimiento. Entonces, bueno, eso es lo que les pasó el año pasado. ¿Ocurrirá este? Veremos en Miami, veremos qué es lo que acaban introduciendo, pero hay mucho optimismo, como os estoy comentando, además, después de este buen fin de semana que han tenido en China, y Andrea Stella ha emitido un mensaje claro con estas actualizaciones, y es que considera que todavía pueden ganar a Red Bull. Y recordemos lo que se hablaba en pretemporada, y McLaren era uno de esos equipos que se le situaba peleando contra los de Milton Keynes. No quizá por el Mundial, porque a ver, en el Mundial ya sabemos en qué situación estamos ahora mismo, el dominio que tiene Red Bull, y la única esperanza era que en general estuviesen mucho más cerca y dependiendo del circuito sí que peleando. Y uno de los equipos que se consideraba que podían estar ahí era McLaren, ellos mismos se lo consideraban. Luego ha resultado por ahora solo ser capaz de hacerlo Ferrari, pero puede que con estas actualizaciones sí que estén en ese lugar. Bueno, también recordemos que ahora Norris ha estado siendo más negativo con el hecho de conseguir una victoria, que sabemos que Norris ya es el piloto con más puntos y con más podios sin haber logrado una sola carrera, una sola victoria, quiero decir, perdonad, pero era bastante optimista en pretemporada diciendo que estaba seguro de que este año obtendría su primer triunfo y ahora lo está haciendo bastante más negativo. Pero con este optimismo que tienen y con este paquete de mejoras, ojalá, os lo digo así, ojalá de verdad consigan mejorar lo que ellos esperan y puedan estar en un lugar peleando también ellos contra Red Bull. Creo que todavía podemos vencer a Red Bull este año. Parecía que habíamos perdido terreno porque ganamos mucho cuando Red Bull no desarrolló. Esto se refiere al final de la temporada pasada, que Red Bull al final no estuvo desarrollando y todos sí que es verdad que se acercaron mucho, pero claro, este principios de año, pues si ellos habían estado únicamente enfocados en el RB20 de este año, pues quizá perdías incluso ese terreno. Dice que no ha ocurrido. Pero a lo largo de un periodo más largo estamos en una trayectoria sólida, dice Andrea Stella. Podemos luchar si mantenemos esto durante los próximos 12 meses. Esperábamos que en China fuese un fin de semana de limitación de daños, pero resultó ser nuestro fin de semana más fuerte de la temporada hasta el momento. Sienta bien tener un resultado como este. Ahora debemos seguir mejorando y trabajando duro para tener más días así. La única manera de hacerlo es mejorar el coche. Que venga Miami. Una de las cosas que se ha hablado en los últimos días, meses, semanas de una posible salida. En su día se hablaba sobre todo de Verstappen, pero también se ha comentado más recientemente que podría provocar la salida de Newey son los motores. En el caso de Newey, por ejemplo, ya os hemos contado que Newey en 2014 estuvo muy cerca de marcharse a Ferrari. ¿Por qué motivo se quería marchar de Red Bull? Obviamente no habían acertado con el cambio en la era híbrida, pero es que no tenía cosa que hacer. Newey no podía hacer mucho más, porque lo que estaba fallando eran los motores. El coche no era malo, pero si el motor no tira, no tienes nada que hacer. En un reglamento que es de motores, quiero decir, por supuesto, si es un reglamento como este 2022, donde lo más importante es el coche, el motor Honda no es el mejor, es el más eficiente, pero no es el más potente. Ese es el Ferrari, pero es el más eficiente, tienen un buen motor definitivamente y donde marcan la diferencia es en el coche. En 2026 vuelve a ser un reglamento de motores. Será importante la aerodinámica, pero si no tienes un buen motor, no vas a ningún lado. Y ese es un problema que se pensaba que puede tener Red Bull. ¿Por qué? Bueno, hay un 50% que es eléctrico y en la parte eléctrica los mejores son Honda, pero han perdido a Honda, como ya sabemos. Otros que son muy buenos son Ford, eso sí, desde luego, la parte eléctrica se va a encargar al 100% Ford y ahí no son malos, porque la parte eléctrica que vamos a tener hoy en día es como lo que vamos a tener en 2026, es muy similar a la de los coches de calle y Ford lleva también bastantes años desarrollando esa tecnología. Pero es que hay otro 50% que es de combustión y aquí está el problema. ¿Quién se va a encargar de esa combustión? Red Bull. Son los primeros motores que hacen. Es la primera vez que son motoristas. Van a contratar desde luego a mucha gente muy importante en cuanto a motores, pero
al igual que os decimos, no sé, hablándoos acerca de Audi, que Audi no va a ganar cuando llegue en 2026, Red Bull no va a hacer el mejor motor cuando llegue en 2026. Y es lógico, es la primera vez que van a hacer motores, van a tener que fallar para aprender. Y es algo lógico, hay que fallar antes de ganar. Red Bull no llegó tampoco a la Fórmula 1 ganando. Es algo que es normal, es algo que tiene que ocurrir y es algo que os hayamos comentado. Y por eso es uno de los motivos que se cree que podría llegar a salir Adrian Newey, aunque se esté reportando especialmente el tema de la política y demás. Es uno de los temas por los que se hablaba que Verstappen quizá quería salir del equipo Red Bull para marcharse a Mercedes, que es un equipo que ya tiene un historial de motores, que ya sabe cómo hacerlos y que puede ir mejor o peor, puede ser peor que el Mercedes, puede ser peor que el Red Bull, puede ser peor que el Ferrari, puede ser peor que el Honda, pero no van a estar mal, es un seguro en ese sentido. Red Bull, desde luego que ese primer motor es una duda. Y esto, desde Red Bull llevaban bastante tiempo intentando decirnos que no, que bueno, que es el primer motor, pero que no están en un mal lugar. También os digo, no están en un mal lugar. Hay que verse luego, porque al igual que siempre os decimos, las informaciones que salen de que tal motor es el mejor por ahora para 2026 y contra qué lo estás comparando, pues lo mismo es Red Bull, ¿no? Hablando a la inversa. Pero Red Bull es también el equipo que más cambios ha intentado proponer para los motores, ha intentado que se cambiase esto, que se cambiase lo otro, porque así no a ellos les iba a perjudicar, no se les ha hecho caso, obviamente lógico, sobre todo Alpine ha sido quien más se ha negado a estos cambios por no beneficiar a Red Bull. Entonces, Horner ha hablado acerca de esto, tira balones fuera, por supuesto, pero sobre todo hay una frase con la que nos quedamos que tienen 70 años de desventaja contra otros motoristas, como específicamente pone el ejemplo de Ferrari. Y bueno, hemos asumido un nuevo proyecto con el motor. Tenemos algunas personas excepcionales y tenemos unas instalaciones increíbles que os invito a venir y a ver. Vamos, Horner. Y sí, está claro que es muy audaz lo que hemos hecho y es muy valiente y es bastante atrevido. Pero ya sabes, Red Bull no habría ganado 117 carreras y ni habría hecho lo que hemos hecho sin tomar decisiones valientes. Y creo que dará sus frutos. Mira, estamos en una empinada curva de aprendizaje en la que tenemos 70 años de desventaja con Ferrari. Pero tenemos un grupo de gente y estamos aplicando al motor la misma filosofía que el chasis. Es un reto diferente con el motor, así que no hay garantía si no sabemos dónde están los demás con esas nuevas reglas. Es una hoja en blanco. Nosotros no tenemos beneficio de tener ya un motor para aprender desde ahí. Desde una perspectiva de límites de costes, eso es una desventaja. Pero al mismo tiempo, no tenemos la distracción de tener que cuidar el motor actual y corregir la fiabilidad y demás, que otros sí que tienen que hacer. Hablando acerca de mercado de fichajes, también vamos a hablar acerca de unas palabras que ha dado el propio Christian Horner, hablando acerca de Daniel Ricciardo. Recordemos que de Ricciardo os contamos en el canal que prensa neozelandesa hablaba que si no había mejorado a partir del Gran Premio de China, le habían dado un ultimátum que se caería del coche para el Gran Premio de Miami. Yo ya os conté que para empezar eso era muy complicado. Si me llegas a decir después de Miami, es decir, de cara a Imola, podría hasta ocurrir, pero era muy pronto todavía para que esto ocurra. Si pasa a mitad de temporada, puede ser que Ricciardo se acabe cayendo, pero tiene que seguir rindiendo a un nivel pobre. Eso ya os lo contamos en su día, que esta era la opinión que teníamos y efectivamente no hay ningún indicio de que ni en Miami ni en Imola Lawson vaya a estar. Que oye, que Red Bull es el mismo equipo que de repente te da la patada y ya está. Le pasó a De Vries, aunque de Vries se llevaba también tiempo avisando que podía ocurrir y acabó ocurriendo más tarde de lo que incluso se pensaba, pero acabó ocurriendo. Es algo que le podría pasar a Daniel Ricciardo y es efectivamente lo que comenta Christian Horner, no que le hayan dado un ultimátum o que le vayan a bajar del coche. Pero sí que lo que le ha dejado claro es que el rendimiento, aunque en China superó a su compañero de equipo, sigue sin ser suficiente, sigue siendo insuficiente y necesita demostrar más para poder rendir y para poder quedarse en el asiento. Tiene que mostrar un estado de forma que llame la atención no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Y si le sustituyen, claramente el sustituto llamado a sustituirle por lo menos es Liam Lawson, ya fuera este año o el siguiente.
Ahora bien, también lanza un mensaje Christian Horner al propio piloto neozelandés, que es que no tiene asegurado nada tampoco. Por ahora la prioridad será de los pilotos de mantener su asiento, los que están ahora mismo, y si en el caso de que alguno no lo mantenga, porque no está rindiendo bien, sí entraría en escena Liam Lawson, pero mientras Helmut Marko confirmó que es un piloto que le han prometido ese asiento para 2025, como ya os habíamos informado, porque en el 24 no se lo pudieron dar. Y si no le consiguen dar finalmente ese hueco, puede buscarse otros asientos dentro de la estructura Red Bull, sería libre de hacerlo para 2025. Pero lo que comenta, esto lo dijo el propio Helmut Marko, pero lo que comenta Christian Horner es que por ahora, como digo, no hay nada seguro de que Lawson vaya a estar la próxima temporada. Obviamente, esperando entre bastidores, hay un piloto con un talento de Liam Lawson, que naturalmente está deseando tener una oportunidad, pero no hay nada preestablecido en cuanto a cuándo o incluso si eso tendrá lugar. La prioridad es, sin duda, para los pilotos que están en el asiento de carreras en este momento y vamos a ver cómo resulta. Que yo aquí os digo que Lawson se merece desde luego el asiento dentro de Racing Bulls, veremos si se lo acaban dando.